de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. El tiempo en que estamos viviendo nos alarma a casi todos los seres humanos, porque cada día que nos levantamos y aún cuando nos llegamos a nuestros hogares, cuántas noticias, cuántas cosas escuchamos y vemos, y todo lo que nos está rodeando lleva al ser humano a pensar que hasta dónde va a llegar esto, cuánto más tendremos que escuchar y ver, especialmente cuando vemos como todos los días en los diarios, en los medios de comunicación informativos, personas mueren diariamente, constantemente en todos los países en el mundo. Los desastres y todo lo que está rodeando al ser humano nos preocupa en una forma alarmante. Ver de que esto como que va avanzando y creciendo y como que no se detiene. Por más que se le diga al ser humano que se cuide durante el día, si maneja un vehículo, si trabaja en un lugar peligroso, que mantenga todo lo que es seguridad, todo lo que se le recomienda como consejos, como admonición a través de los medios, a los mismos familiares cuando salen de sus hogares, padres y madres, hijos responsables, no solo le piden a Dios bendición, sino tratan de ser prudentes durante el día. Sin embargo, pareciera ser que mucha gente no pone atención, no piensa, se desubica, y tristemente nadie piensa que hoy puede ser el último día de su vida, porque nadie quiere morirse y el ser humano trata de cuidarse, y sin embargo los medios de comunicación, todo lo que nos informa nos muestra cuánta gente está muriendo diariamente en el planeta. Son cientos de vidas, podríamos decir miles de vidas que diariamente están bajando a la sepultura, y la pregunta que nos hacemos: ¿cuántos de ellos están preparados para morir? ¿Cuántos hicieron arreglos con Dios? Es más, se arreglaron con los seres humanos para que si la muerte sorprende en algún momento, poder bajar a la sepultura en paz y sabiendo que como seres humanos, como personas, individuos, hemos tratado de vivir correctamente en nuestro diario vivir. Sin embargo, todo lo que nos está anunciando todo esto pareciera ser que va de mal en peor, y un servidor aquí pues quiere decirles que mi predicación es sobre la segunda venida de Cristo, y toda la escritura nos enseña de que antes de que Jesús venga, irá esto de mal en peor. No es lo que quisiéramos hablar, no es lo que quisiéramos decir, pero trágicamente eso es lo que vendrá antes de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. La corteza terrestre se irá rasgando poco a poco con las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros de aquellos que han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precios de hambre. Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de todas las cosas está cercano. No analizo estos pensamientos porque se me iría el tiempo, pero es algo que vemos en los diarios y es algo que se comenta. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y por tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Todo lo que nos rodea, todo lo que circunda diariamente al ser humano, será sacudido antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que el ser humano se vuelva a Él. Cuando las calamidades, las adversidades, las pérdidas llegan a la vida del ser humano, es la oportunidad que tiene tanto Dios como el ser humano para reencontrarse y darse cuenta que nada hay seguro en este mundo. Todo lo que este mundo tiene es falible, no es de larga duración, sino que todo tiene un principio y un final. Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente por mantenernos en sintonía, por seguir nuestra programación. Desde aquí pues queremos agradecerle
porque sus oraciones y sus llamadas constantemente de todos los días nos motivan cada día más para poder seguir trabajando en este ministerio santo que es la predicación del Evangelio, y sobre todo para anunciar al mundo todo lo que el ser humano necesita urgentemente volver a reconstruir en su vida espiritual especialmente. Y hemos dicho que si se construye, el ser humano tiene bases espirituales, todo lo demás podrá ser ordenado por su capacidad que Dios le ha dado y también por la dirección divina, que es lo más importante. Queremos agradecerle a usted y a toda su familia, donde usted se encuentre, en su oficina, en su hogar, en su taller, en su casa, donde usted esté, que Dios pueda bendecirle. Gracias nuevamente por mantenernos en sintonía a través de Radio Costa Rica y de Canal 19. Como es nuestra costumbre, siempre queremos, antes de abrir la palabra del Señor, orar para pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra en esta oportunidad. Le invito para que elevemos una oración al Creador y dueño de todo el universo. Padre celestial y eterno, Señor, muchas gracias por la oportunidad nueva que nos das de poder tener estos medios de comunicación que se han prestado, Señor, para la predicación del Evangelio y sobre todo, Señor, para advertirle al mundo y al ser humano que así como su Hijo amado vino a este mundo como un niño en Belén, un día no muy lejano regresará por segunda vez a la tierra, pero como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la nota tónica de la Escritura, el segundo advenimiento de Jesucristo a este mundo. Nosotros, los que vivimos en este tiempo, queremos, Señor, pedirte que nos ayudes para que, si hemos de estar vivos o si hemos de bajar a la sepultura, podamos vivir y prepararnos para que cuando ese día llegue o acontezca, Señor, haber vivido una vida correcta delante de los hombres y delante de los seres celestiales. Señor, en esta hora quiero pedirte que bendigas a todos nuestros televidentes, amas de casa, jóvenes, niños, abuelitos, adultos, y especialmente a todos aquellos que nos están siguiendo diariamente a través de la radio y de la televisión, Padre Celestial. Que tú puedas producir en ellos ese amor hacia las cosas celestiales para que puedan enamorarse y puedan, Señor, seguir a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Porque finalmente al final de la historia, Él es el único que nos podrá dar la vida eterna. Por lo tanto, en esta hora, Dios, quiero rogar por cada familia y especialmente también pedirte por situaciones que están abrumando al ser humano en las áreas como áreas de salud, aspectos económicos, decisiones laborales, Señor, estabilidad económica, también problemas familiares. Tú conoces, oh Dios, cada persona, cada caso, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Es nuestro privilegio en esta ocasión orar por todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que necesitan, Señor, solución en alguna área de su vida. Hoy queremos pedirle a usted, Señor, que conforme a su voluntad pueda suplir cada necesidad y que ellos puedan encontrar en usted, oh Dios, Señor, lo que ningún ser humano puede ofrecer, que es paz y tranquilidad para el alma y también bendición, no solo espiritual, sino también, Señor, tu palabra dice que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Que bendigas a cada persona y que juntos podamos, Señor, seguir estudiando y conociendo tu voluntad en este libro santo para este tiempo. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por bendecirnos. Padre, te pedimos esto en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, cuando nosotros estudiamos y vemos los evangelios, los 4 evangelios y las admoniciones que no solo los evangelios enseñan, sino en las casi 13 epístolas del apóstol Pablo y especialmente el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que las condiciones que trajeron como consecuencia la destrucción casi del ser humano a través de un diluvio, el fuego en Sodoma y Gomorra, las plagas en Egipto, nos enseñan bien claro de que condiciones muy parecidas, exactas o peor,
prevalecerían antes de la segunda venida de Cristo. Entonces es importante que como estudiantes de la Escritura, si tienen la oportunidad de estudiar en los Evangelios, todo lo que se habló sobre el diluvio, sobre Sodoma y Gomorra, lo que el libro de Génesis presenta sobre el diluvio, sobre Sodoma y Gomorra, la historia en el libro de Éxodo de las 10 plagas que fueron mandadas a Egipto, tú ves y detallas todo eso, te darás cuenta de la condición del ser humano, la situación en el planeta y lo que Dios finalmente decidió mandar para detener el mal y el pecado en esas épocas tan terribles donde el ser humano decidió desafiar abiertamente al creador del universo. Y por eso Dios tuvo que actuar y detener el mal que había en esas ciudades y en el mundo entero en aquel tiempo. Ahora, insistimos, el Señor Jesús en sus predicaciones y en San Mateo 24, en Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, Él nuevamente repite que así como fue con ellos, será exactamente cuando Él regrese por segunda vez a la tierra. Y dentro de lo que hemos hablado y hemos mencionado, hay muchas situaciones que están distrayendo al ser humano y apartándolo de esta realidad que tarde o temprano el planeta tendrá que enfrentar. Y ante tal distracción, el ser humano se está olvidando de que tiene que prepararse, tiene que tomar decisiones importantes para él y para su familia, para que pueda estar preparado y listo cuando los acontecimientos ya en una forma más grave se van a seguir dando sobre el planeta. Ustedes escuchan, por ejemplo, en California, estaba viendo ahí en los diarios, el fuego que está arrasando no sé cuántos cientos o miles de hectáreas. Es tan fuerte ese fuego que alcanza a más de 1 kilómetro de altitud buscando hacia las nubes. Es tan tremenda las llamas que los bomberos están y todos los sistemas para luchar contra ese fuego están luchando ahí en Estados Unidos de Norteamérica. Y es muy fácil tal vez ver la noticia o escucharla, pero los que están viviéndola ahí en carne propia, que están perdiendo sus propiedades, sus terrenos, sus vidas, eso lo están viviendo en carne propia. Y a toda esta gente se le ha anticipado y se le ha avisado de que grandes incendios que escapan del control del ser humano se darían antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Entonces, insistimos, van a haber muchas condiciones parecidas, exactas o peor antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Y algo de lo que distrae al ser humano en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 6, el versículo número 24, dice el Señor Jesús, Él mismo lo dijo, San Mateo 6, 24, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una de las situaciones graves que tú puedes ver, porque yo quisiera que tú puedas analizar y puedas tener una mente abierta. Muchos medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, todos los días anuncian actividades donde los que van gastan dinero en cantidad, porque ahora para ir a cualquier actividad se necesita mucho dinero, y más si vas con toda la familia. Y los que inventan o los que programan todas esas actividades para que masas vayan, lo que buscan es enriquecerse. Entonces están preocupados, están pensando en cómo amasan riquezas y cómo se aseguran un futuro económico y dónde están dejando a Dios. Y muchas de las actividades que constantemente el ser humano existe en diferentes partes del planeta, la pregunta que el ser humano podría hacerse individualmente, y si tú estás visualizando esto como lo entendemos nosotros, ponte a pensar lo siguiente: ¿qué beneficio espiritualmente le está dando al ser humano? ¿En qué le ayuda para la vida eterna? ¿Y cuánto le beneficia para que pueda estar preparado para la segunda venida de Cristo? Todo tipo de actividades en aspectos seculares, en diferentes lugares de diversión, para que el ser humano pueda estar en armonía y en paz con Dios. Entonces, el ser humano se aboca y lucha por las riquezas, busca estabilidad económica, y eso está bien,
pero cuando esas actividades y cuando esa forma de buscar dinero está dentro del plan de Dios. Pero estamos viviendo un tiempo donde vemos todo lo que está pasando en el planeta y hay gente que está pensando en el dinero, en el trabajo, en construir y edificar y seguir haciendo y haciendo y haciendo, y no se dan cuenta de lo que está pasando en el planeta. Están como absortos y nada más miran una cara de la moneda. Y Jesús dice aquí bien claro que no se puede servir a Dios a dos señores. O se le sirve a Él o se le sirve a las riquezas. Es interesante porque también el ámbito religioso no escapa de esta situación. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 23, recuerden que nosotros hemos estado hablando de que en los temas anteriores a este tema, hemos estado hablando parte de los problemas que tenían los dirigentes judíos, escribas y fariseos en el tiempo de Jesucristo. Esta gente en el templo lo que tenían era una lonja, un edificio. O sea, ellos, los gobernantes, estaban enriqueciéndose con la venta de animales en el templo. Y entonces Jesús por eso purificó y limpió el templo al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Pero en San Mateo capítulo 23, antes del sermón profético de Cristo, en el capítulo 24, el versículo número 25, el Señor Jesús dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato? Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Óigame, los dirigentes del tiempo de Cristo, dice que estaban llenos de robo y de injusticia. Robo, eran ladrones, por eso él dijo: mi casa la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí dice que estaban llenos de robo y llenos de injusticia. Y cuando aparece la palabra ay es los castigos que en el día final de ajuste de cuentas van a tener que enfrentar toda esta gente cuando sean levantados para el juicio final. Será terrible el castigo para toda esta gente, para todos los que no se arrepintieron. Entonces, no podemos ignorar que también actualmente hay muchísimos sistemas religiosos que lo que quieren es enriquecerse. ¿Cuántos de los líderes religiosos no tienen los mejores vehículos, seguros, vacaciones, depreciaciones, viajes al exterior, una vida cómoda? La gran mayoría de líderes religiosos en casi todos los sistemas. Y nuevamente estas palabras mencionan que casi análogo se estaría viviendo exactamente antes de que Jesús regresaría por segunda vez a la tierra. Entonces yo te pregunto, para que tú puedas visualizar, pon como ejemplo a Jesucristo y pon como ejemplo a los líderes religiosos de tu iglesia donde tú estás. ¿Cómo viven? ¿Cómo andan? ¿Qué ejemplo le están dando a la iglesia? ¿Cuánta justicia hay en la vida de ellos? Entonces son preguntas que tienes que hacerte para que vayas analizando y tu conciencia dirigida por el Espíritu Santo te pueda enseñar dónde estás y en qué es lo que estás creyendo. Ahora, sin embargo, al ser humano se le olvida que en el libro de Ageo, el capítulo 2, el versículo número 8, menciona este libro santo, la Escritura, donde Jesús dice en Ageo capítulo 2, versículo 8: mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Sí, apreciado amigo, hermana, todo lo que está en este mundo, toda esta materia tiene un dueño, porque el creador de todas las cosas fue el Padre del Señor Jesucristo y su Hijo amado. Nada le pertenece al ser humano. Aunque tú eres un ser humano, también le perteneces, porque Él permitió que vinieras a la existencia. Entonces el ser humano se le olvida que tarde o temprano tendrá que bajar a la sepultura y nada podrá llevarse de lo que tiene. No pensamos nunca en ese día, y ese día puede llegar en cualquier momento. Ahora déjame decirte que, como hemos estado hablando de algo tan importante como es la distracción económica en el ser humano, Dios pedirá cuenta por el dinero que todo ser humano recibe diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente. La administración del dinero es algo que es importante para que el ser humano pueda entender y pueda comprender que Dios le ha dado al ser humano la capacidad
de poder tomar decisiones, pero aún en los aspectos económicos, esto es muy importante. Dios te va a pedir cuenta en qué invertiste el dinero, la salud, la capacidad para donde estás trabajando, en qué lo estás gastando y en qué lo estás invirtiendo. Y por eso queremos mencionar que la Escritura, toda la Biblia, todo este libro santo, todo lo que tiene parábolas, historias, anécdotas, versículos que están ahí mencionados en algunas partes de la Biblia, tienen que ver con el diario vivir de todo ser humano, no importando donde el ser humano se encuentra. En alguna parte, en algún pasaje, eso te habla directamente a ti y a mí de mi condición en cualquier área de mi vida. Es por eso por lo cual Satanás no quiere que tú conozcas el contenido de este libro, porque este libro te va a enseñar lo que es la verdad para que puedas vivir en todas las áreas dentro del plan divino. Y sabes que es muy interesante porque dentro de todas estas historias que están en la Escritura, hay una historia que solo está registrada en uno de los 4 evangelios. Generalmente hemos mencionado y hemos tratado de que tú puedas entender de que hay un orden cronológico en los evangelios y que muchas de las historias que están registradas en los evangelios, generalmente los 4 vieron alguna parte importante de una anécdota en la vida de Cristo. Pero en el caso de lo que va a mencionar el Evangelio según San Juan, el único que registró esta historia fue Juan, el evangelista. Esta historia está en el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan. Y quisiéramos leer el versículo número 1, de San Juan, para que podamos ver aquí en San Juan quién era este personaje. Y dice aquí en el capítulo 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Qué interesante, porque la Escritura registra la vida de este personaje. Dice que era uno de los fariseos y que se llamaba Nicodemo, y un principal entre los judíos. Qué interesante, ¿verdad? Se va a hablar de la vida de un hombre que era importante a nivel religioso y a nivel económico dentro del sistema judío. ¿Por qué es que la Escritura generalmente, cuando hay ciertos personajes que tienen prominencia en el ámbito religioso y tienen poder económico, resaltan en la Escritura? Sí, porque Dios tiene un propósito para todo aquel ser humano que posee mucho dinero, y también para aquel líder religioso que tiene influencia, no solo influencia como persona, sino también influencia en aspectos religiosos. Quisiera compartir con ustedes para tener un poquito más de información sobre este personaje. Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Vea la prominencia de este hombre. Era un príncipe, podemos decir. Como otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Qué interesante, ¿verdad? Las lecciones que habían caído del labio del Salvador le habían impresionado grandemente y quería aprender más de estas verdades maravillosas. La autoridad que Cristo ejercía al purificar el templo había despertado el odio resuelto de gobernantes y sacerdotes. Sí, recordemos todo lo que pasó cuando Jesús purificó el templo. No habían de tolerar tanto atrevimiento de parte de un obscuro Galileo. Se proponían acabar con su obra, pero no estaban todos de acuerdo en este propósito. Algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Recordaban cómo los profetas habían sido muertos por reprender los pecados del pueblo de Israel. Sí, a través de la historia, generalmente, si tú puedes leer el capítulo número 8, el capítulo número 7 del libro de los Hechos, ahí vas a encontrar la defensa de Esteban y te darás cuenta donde Esteban le explica a todos los líderes de aquel tiempo cómo sus padres fueron matando y matando a todos aquellos que Dios había enviado
para amonestar a la nación, especialmente cuando había desobediencia y pecados abiertos. Ahora que Jesús aparece, nuevamente hay la preocupación. Si este mensajero, si este profeta, si este maestro, si Jesucristo era un enviado de Dios, corrían el peligro de seguir practicando la costumbre de sus padres y seguir matando a hombres enviados por Dios. Sabían que la servidumbre de los judíos a una nación pagana era el resultado de la terquedad y de rechazar las reprensiones de Dios, y ellos estaban bajo el yugo romano y sabían que como consecuencia de eso estaban como estaban bajo ese yugo, porque habían rechazado las reprensiones de Dios. Y así es, amigo y amigo, hermana y hermana, déjame decirte algo. ¿Por qué muchas veces tenemos que estar esclavos de circunstancias o de personas, pudiendo ser personas libres y personas que podemos vivir en paz? ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos querido escuchar a Dios. Hemos tomado nuestras propias decisiones y como consecuencia hoy nos encontramos como nos encontramos. Israel, si hubiera obedecido a Dios, no estaría bajo el yugo romano, pero tristemente estaba bajo el yugo romano porque no obedecía a Dios. Y ellos lo sabían. Temían que al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y gobernantes estuvieran siguiendo el ejemplo de sus padres y habían de traer nuevas calamidades sobre la nación. En un concilio del Sanedrín, cuando se consideraba la conducta que debía seguir Jesús, Nicodemo aconsejó cautela y moderación. Hizo notar con insistencia que si Jesús estaba investido realmente de autoridad de parte de Dios, sería muy peligroso rechazar sus amonestaciones. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar este consejo y por el momento no tomaron abiertas medidas contra el Salvador. Entonces noten ahí cómo en la historia encontramos que el Señor Jesús tenía, digamos, un aliado en el Sanedrín, en el consejo, aquellos que dirigían para no tomar ya medidas directas sobre la vida de Cristo. Nicodemo, esa escritura que por el nivel que tenía, por la influencia, había recomendado que no se tomaran medidas porque si Jesús era enviado de Dios, podría traerles consecuencias. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos. Manténgase en sintonía. Tu
Estamos revisando en Escritura uno de los únicos, o el único hecho que registró un evangelista, que fue San Juan, el discípulo, el más joven, el que se recostaba siempre al pecho de Jesús en las tomas de la Santa Cena, era el discípulo más joven. Registró en Escritura este personaje, Nicodemo, y su historia tiene, como todo, tiene una enseñanza muy importante. Ya hemos mencionado y hemos analizado que fue un hombre de renombre, era un príncipe de Israel, tenía influencia en el Concilio Nacional y tenía pues su nivel, no solo económico, sino su situación religiosa, ¿va? Como líder nacional. Y es interesante porque este Nicodemo conocía bien la historia de Israel y sabía que las cosas no andaban mal. ¿Por qué? Porque estaban bajo la esclavitud de Roma, y también Israel, él sabía que no andaba nada bien, y Jesús aparece en escena, y cuando Jesús aparece dice que le llama la atención, le atrae. Entonces la historia dice que en el versículo número 2 dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 3, versículo número 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, mira, aquí hay muchas lecciones, pero te menciono una. ¿Por qué lo vino a buscar de noche? Bueno, es algo que tristemente se da. Cuando usted tiene gran influencia, tiene poder, usted no se va a rebajar a escuchar a una persona pobre, una persona sin estudio, que está enseñando o está predicando algo que llama la atención, o que enseña, o que la gente escucha, que es mejor de lo que usted cree o lo que usted piensa. Hay un orgullo en la naturaleza del hombre carnal que lo lleva a siempre ponerse por encima de todo ser humano. Y muchas veces vemos a aquel que no tiene estudio, que no tiene dinero, que no tiene posición, que no tiene fama, lo vemos de arriba para abajo y lo consideramos como menos. Entonces, conversar con esa persona, pedirle consejo, no lo vamos a hacer. Ese es el orgullo del ser humano. Y es aquí donde grandes hombres a través de la historia y la Biblia nos enseña que han caído y finalmente se han perdido. Porque históricamente, y pon mucha atención a lo que te voy a decir, generalmente los siervos, profetas, enviados de Dios, la gran mayoría han sido gente sin títulos, sin estudio y traídos del campo y de lugares o de tipos de trabajo sencillos, rústicos. Son los que Dios ha utilizado a través de la historia. ¿Y tú crees que para el tiempo final va a ser diferente? Ahora, no porque Dios no quiera que una persona de dinero pueda estar sirviéndole a Él, sino porque como está envuelta en ese mundo, Dios no puede utilizar a la persona, porque está detrás de la fama, del lucro, del interés económico, del nivel, está pensando en eso y no está pensando en servirle a Dios y menos bajar su calidad o su nivel de vida. Entonces dice que vino de noche para que no lo vieran. Y menciona, Nicodemo trata de preparar el terreno para ver cómo logra conversar con él y para tampoco ponerse a, como decirle, bueno, yo soy menos que usted me va a enseñar. Él prepara su terreno y es interesante porque él le dice que ha venido de Dios como maestro. Ya cuando le dice como maestro, ya no lo está reconociendo como Mesías. Ahí le está quitando la autoridad a Cristo. Ya menciona el versículo aquí que dice que ha venido Dios como maestro. Y menciona, porque nadie puede hacer las señales y las cosas que Él hace. Y es interesante, ¿por qué? Porque Israel, insistimos, tuvo el privilegio de recibir siempre enviados. Y ellos esperaban al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces aquí Él no lo está reconociendo, no lo reconoce como maestro. Y ya en el capítulo 3, el versículo número 3, Jesús se va directo al corazón de este personaje de Nicodemo. Dice, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, note qué cambio más abrupto el de Jesús. O sea, entra a saludarlo, comienza a conversar con él y Jesús de una vez va directamente al mal que él tiene, a la necesidad que él tiene, lo que urge en la vida de este hombre. Y Jesús, ese de cierto te digo, lo hemos dicho muchas veces, que cuando tú te encuentras eso en la Escritura, es que Dios no va a negociar lo que va a decir, es algo que no se puede cambiar. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios.
Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué Jesús le dijo esto a Nicodemo? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque Nicodemo no necesitaba conocimiento teórico, sino lo que necesitaba era una regeneración espiritual. No necesitas que, Jesús dijo, le quiso decir, no necesitas que satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto, antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Qué claro fue Jesús. O sea, Jesús no quería entrar en discusiones o en pleitos, si era o no era el Mesías, si venía o no venía. No le iba a permitir a Jesús que entrara en ese terreno. Estaba hablando, apreciado amigo y hermano, directamente con el dueño de todo el universo. Era la criatura y el creador. ¿Cómo no podía Jesús conocer lo que había en este hombre? Su necesidad y su condición como ser humano. Si Él es omnisapiente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo. Ese es Jesucristo. Igualmente, hermano y hermana, te digo a ti, ¿por qué poner en tela de juicio lo que la Escritura enseña? Si esta es la palabra, es la voz de Dios, lo que aquí dice es hablar directamente con Él. No se nos da autoridad para poner en tela de juicio la Escritura, la palabra de Dios. Pero el ser humano ha incurrido en eso. Y tristemente lo han envuelto los sistemas religiosos y vive una vida aparentemente bien delante de los hombres, pero la pregunta es, ¿cómo está la calidad de vida espiritual en la vida de nosotros los seres humanos? ¿Qué compromiso tenemos con Dios y con su palabra? ¿Cuál es el mensaje que estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando? ¿O estamos diciendo o enseñando lo que nos conviene, lo que nos permiten decir o lo que no me traiga problemas o dificultades? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Sin embargo, Jesús aquí directamente a él le dice bien claro, necesita nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo, como dirigente religioso, conocía bien por dónde venía, como decimos en Costa Rica, por dónde venía la procesión. Él conocía bien el ministerio de Juan el Bautista y sabía que Juan el Bautista había preparado el camino, tenía toda la información y sabiendo y conociendo él como judío, sabía toda esta historia. En el capítulo 3 del versículo 4 al 9, Nicodemo trata de enredar el asunto. Dice en el versículo 4 al 9, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, versículo 7, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo, Nicodemo le dijo lo siguiente, ¿cómo puede hacerse esto? Imagínate una conversación tan sencilla. Dice aquí la historia que Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede? Trató de enredar, sabía lo que se le estaba diciendo, porque él vio a Juan el Bautista bautizar a gente. No solo personas comunes, sino aún dirigentes. Mucha gente se bautizó. Entonces él sabía que él tenía que nacer de nuevo, porque lo que es de la carne, una vida en la carne es vida de la carne, y la vida del Espíritu es vida del Espíritu. Entonces aquí menciona la Escritura que en el caso de Nicodemo estaba bien claro que él necesitaba una conversión. Y de hecho que de aquí te quiero decir lo siguiente, no conozco, si me estás viendo y me estás escuchando y no has dado el paso de bautizarse a través de las aguas bautismales, necesitas también tomar la decisión de bautizarte, porque es un rito, una ceremonia que Jesucristo estableció para ser parte de su iglesia. Si no te has bautizado, revisa la Escritura. Todo hijo, hija de Dios que quiere ser parte del reino de los cielos, que quiere estar de parte en armonía con Dios, debe de bajar a las aguas bautismales para que pueda recibir el perdón de pecados y para que pueda vivir una vida en el Espíritu. Y entonces es interesante porque aquí le menciona a Nicodemo la pregunta, ¿cómo puede
hacerse esto. ¿Cómo puede hacerse esto? Menciona la escritura aquí, qué interesante. Y se menciona que la vida, la fuente del corazón del ser humano debe ser purificada antes de que los raudales sean puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. Sí, debe ser una entrega completa, física, espiritual y mentalmente. La vida del cristiano, esto es muy importante que vas a escuchar, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. Oiga, cuando estás en el mundo y entras a la iglesia, dice que la vida del cristiano no es una vida, no es mejorar la vida antigua, sino una transformación de la naturaleza, de toda la vida, hábitos, costumbres, pensamientos, maneras de vivir, ambientes. Es un cambio total de naturaleza en la persona. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Sí, Nicodemo tenía un orden, un rol en su vida, pero Jesús le pone la comparación del viento. El viento no, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, debe de ser guiado por Dios. Y la mayoría de seres humanos tienen un sistema de vida de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo quiero y a lo que yo deseo. Dios no puede dirigirme a mí porque yo vivo una vida más en la carne que en el Espíritu. Este problema lo tenía Nicodemo, y qué impresionante. En el versículo 10 viene la gran pregunta. Este versículo puedes aprendértelo de memoria. Vea cómo menciona esto. ¿Cómo? Dice el versículo, respondiendo a Jesús, y le dijo: ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no sabes estas cosas? Oye, impresionante. ¿Cómo tú, siendo maestro de Israel, no sabes? Y yo te hago la pregunta, hermano, hermana, si eres dirigente de iglesia, ¿sabes realmente, conoces estas cosas? ¿Sabes lo que es ser guiado por el Espíritu? ¿Vivir una vida enteramente cristiana? ¿Sabes lo que es esto? Pero la Escritura menciona que él necesitaba una conversión, una entrega total. Un cristiano en todo el sentido de la palabra. Pertenecía a la nación judía, era dirigente, pero sabía que tenía que unirse al Señor Jesucristo, porque Jesús era el Mesías, es a Él que tenía que seguir. Igualmente nosotros estamos llamados igual en este tiempo. Nuestro modelo, el que murió en la cruz del Calvario, el único que me puede dar la vida eterna, es el Señor Jesucristo. Es importante, las religiones pueden ser medios y pueden ayudar, pero ninguna religión, ningún ser humano me da la vida eterna. Es comprometerme con Dios y comprometerme con su palabra. Y en esta situación es importante mencionar y decirte que los dirigentes judíos, los sistemas religiosos, en el caso de aquel tiempo, han abandonado lo que es la santidad del corazón, la santidad en la vida del cristiano. Esto era un descuido en el sistema judío, y en este tiempo yo te hago la pregunta: ¿cómo estamos con nuestros pensamientos, con nuestra vida interna? ¿Cómo estamos ante el Creador de todo el universo? Te hago la pregunta. En el capítulo número 3, aquí mismo, del versículo 14 y 15, menciona lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, ahí Jesús tocó un tema que era muy conocido por Nicodemo. Él, como estudiante de la Torá, de los escritos del Antiguo Testamento, los rollos que en el tiempo ellos utilizaban, conocía la historia de que esa serpiente levantada en el desierto era símbolo de pecado. Igualmente el Señor Jesús cargó, se hizo pecado por nosotros. Entonces cuando Jesús le habla del pasado y le advierte que hasta que Él lo vea en la cruz del Calvario, ahí se dará cuenta que realmente Él es el Mesías. Él fue el que fue enviado por Dios para poder llegar a conocer realmente la verdad. Y darse cuenta de que así como la historia había hecho admonición para Jesucristo, cuando lo vieran en la cruz del Calvario 3 años después, pudiera darse cuenta que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Así como los inexplicables movimientos del viento, puede ser que una persona no pueda decir exactamente el lugar de su conversión o cómo se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión,
pero esto no significa que no se haya convertido. ¿Cuándo una persona se ha convertido? Pues posiblemente no puede detallar exactamente, pero dice que el no saber exactamente no da como consecuencia de que tal vez no sea una persona convertida. Mediante un ejemplo tan invisible como el viento, Cristo obra, Él obra constantemente en el corazón del ser humano. Poco a poco, tal vez inconscientemente, para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando, escuche, meditando en Él, leyendo las Escrituras, oyendo al predicador. 3 cosas: meditando en Él, leyendo las Escrituras, oyendo al predicador. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Cristo. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión de Dios. Es una obra paciente y larga. Por eso es tan importante que no postergues el día de tu decisión, porque la verdadera conversión no es asunto de un momento, de una hora o un día. Sí, puedes impresionar, pero dice la verdadera conversión, menciona que es paciente y larga. En el caso de Jesús se menciona que Nicodemo tardó casi 3 años para lograr esa conversión. Qué impresionante, ¿verdad? Y menciono aquí, para ir resumiendo la historia de Nicodemo, en la entrevista de Jesús con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación y su misión en el mundo. En ninguno de sus discursos subsiguientes explicó él tan plenamente, paso a paso, la obra de hacer que debe hacerse en el corazón en cuantos quieren enredar el reino de los cielos. En el mismo principio de su ministerio, presentó la verdad a un miembro del Sanedrín, a la mente dispuesta para recibirla, a un hombre designado para ser maestro del pueblo. Qué privilegio el de Nicodemo. Pero los dirigentes de aquel tiempo no recibieron la luz. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón y durante 3 años hubo muy poco fruto aparente. Dice la historia que él se dedicó a estudiar y a meditar en las enseñanzas de Cristo. En los concilios estorbó constantemente los planes que hacían para destruir a Jesús. Cuando Jesús por fin fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó la enseñanza que tuvo aquella noche en el Monte de las Olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz del Calvario lanza un antes y un después en la vida de todo ser humano a través de la historia. Nicodemo vio en Jesús al Redentor del mundo. Y escucha el final de esta historia tan hermosa, tan interesante. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se lanzó osadamente, dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los apóstoles pensaban que iba a desaparecer con la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca con que llevara adelante y proporcionar recursos para la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaron y le persiguieron a Nicodemo. Quedó pobre entre los bienes de este mundo. Y voy concluyendo con algo que me sorprende al final de la historia. Porque al principio dijimos que solo Juan registra esta historia. Y recuerda que Juan vivió en el tiempo de Nicodemo. Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista con su maestro. Imagínate a Juan y a Nicodemo hablando de aquella entrevista. Y la pluma de este la registró para instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como en aquella solemne noche que sombreara la montaña donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. Sí, las enseñanzas inmortales del Señor Jesús quedaron registradas, y yo sigo insistiendo, para todo ser humano,
pero especialmente para aquel que es líder religioso, para aquel que maneja grandes sumas de dinero, para aquel que tiene puestos importantes. Puede ser en un gobierno, no solo en un aspecto religioso. Dios te llama para que, así como lo hizo Nicodemo, cuando mires a Jesús en la cruz del Calvario, vuelvas a la Escritura, respetes la conciencia y lo que Dios puso en tu vida. Gracias nuevamente por seguirnos. Dios te bendiga mucho. Vamos a seguir orando por las personas que nos llaman. Recordarte que somos el remanente adventista y estamos para servirte a ti, para servirte a Dios y únicamente para enseñar lo que la Escritura enseña. Es lo que hemos sido llamados, para que conozcas las verdades en este tiempo. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga.